tenemos que pensar que la influencia o la relación entre Irán e Irak, especialmente luego de haber terminado la guerra, esa guerra impuesta por los propios Estados Unidos a Saddam Hussein, la naciente revolución islámica, se ha ido incrementando y han ido colaborando. Tampoco vamos a negar que ha habido diálogos entre los Estados Unidos e Irán durante la invasión. Es decir, esta es una relación natural, la de Irak y la de Irán, como la de los tres países juntos, Siria, Irán e Irak, porque tienen el mismo enemigo. Y había una cuestión al comienzo que tú habías nombrado, que dos de estos países son víctimas del terrorismo. Yo diría que los tres son víctimas del terrorismo. Irán lo sufre y lo sufre a menudo. Lo que pasa es que no se da a conocer. Y esto es algo que llama la atención. Evidentemente lo decíamos porque son dos naciones, Irak y Siria, que están prácticamente devastadas por esa lucha contra el terrorismo, la invasión de Occidente, de Estados Unidos con todos los aliados. Y es claro, es notorio para todos en términos de desplazamiento, de refugiados, de muertes, la infraestructura totalmente acabada. Pero ese no es el escenario en Irán. La pregunta es por qué y también por qué lo incluyes allí como víctima del terrorismo. ¿A qué te refieres? ¿Terrorismo de Estado? ¿El bloqueo de los Estados Unidos, por ejemplo? Cuando me refiero al terrorismo en Irán, me refiero al terrorismo que está impulsado por ya sea los mujahideen Khalq, los luchadores del pueblo, ya sea por el wahabismo impulsado por Arabia Saudita. No hablamos de un terrorismo de Estado, obviamente que no, por parte de Irán, sino que Irán es la víctima de varios atentados contra militares, contra sus aviones, en distintas partes del país, especialmente en el norte, y que aquí no se conocen, pero han tenido infinidad de atentados, y una de sus víctimas fue el líder actual de la revolución islámica, Sayyid Khamenei. Si tomamos en cuenta que tanto Siria como Irak vienen sufriendo el flagelo del terrorismo impulsado por los Estados Unidos, por los países de la península arábiga, por Turquía, por Israel, sí, fue más evidente, fue mucho más lastimoso, fue mucho más destructivo. Pero de todas maneras, lo importante aquí es que estos tres países se han reunido y es posible que también consoliden la resistencia contra la injerencia imperialista en el Medio Oriente y eso transforme todo lo que es la ecuación de la región del Medio Oriente. ¿Qué pasa con Irak? ¿Por qué este cambio en su política exterior y por qué este quiebre con el gobierno de los Estados Unidos? Porque en realidad Irak nunca fue aliado de los Estados Unidos, sino que siempre estuvo esperando el momento adecuado para desembarazarse de los Estados Unidos. Estados Unidos de alguna manera fue un instrumento, aunque ellos no lo puedan creer, para sacar del poder a uno de los dictadores más sanguinarios y crueles que ha habido, que fue Saddam Hussein, y que tenía oprimidos tanto a kurdos como chiitas en Irak, donde los chiitas son mayoría. Hoy el gobierno es una coalición donde la mayoría de los componentes del pueblo iraquí forman parte, donde están tratando de reconstruir el país y donde obviamente no lo quieren dejar implantándole al ISIS, implantándole todavía algunas tropas de los Estados Unidos residuales que quedan en Irak, teniendo el control de algunas zonas en el norte principalmente, pero no es que haya dado un giro el gobierno de Irak. Irak hace mucho tiempo que viene hablando con Irán, hace mucho tiempo que viene teniendo intereses comunes con Siria y que es el resultado lógico en que tenía que terminar por la situación que se vivía en la región. Galet, para los Estados Unidos esto debe ser un motivo de preocupación y de alarma, sobre todo cuando tienen una estrategia ahora clara, mayor cooperación al más alto nivel, cooperación de carácter militar, lucha contra el terrorismo, pero en una visión regional de estas tres naciones y también la exigencia al gobierno de los Estados Unidos para que salgan sus tropas totalmente, y lo piden las tres naciones, del suelo sirio. Así que vemos una agenda en adelante, preocupación para el gobierno de los Estados Unidos.
no solo preocupación para el gobierno de los Estados Unidos, es una preocupación para Israel, es una preocupación para Arabia Saudita, es una preocupación para Turquía y para todo aquel que intente iniciar alguna acción bélica en contra de alguno de estos tres países. Pero no olvidemos también que forma parte de esta resistencia, de este eje de la resistencia, el Hezbollah libanés. Entonces, si también podemos llegar a sumar al Hamas palestino, bueno, muchos van a estar en problemas. Muchas gracias, Galet, por ese análisis. Como siempre, un placer. Muy buenas noches.